Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a esta tercera y última charla del ciclo que denominamos Caminos después del doctorado. Y hoy vamos a charlar un poco sobre la salida laboral en el Estado, en funciones de apoyo gerenciales o directivos. Y para eso nos acompañan Patricia Ventura, personal de apoyo, profesional adjunto en IFEBA, Fernanda Reyes, coordinadora de Educación Ambiental y referente en Gestión de Residuos y Cambio Climático de la Secretaría Ambiental de la provincia de Río Negro. Y estaba invitado, pero todavía no sabemos si va a poder o no presentarse porque tenía un pequeño inconveniente con otro acto el día de hoy, Daniel Soma, presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales. Así que veremos si finalmente puede sumarse a la reunión y comentarnos un poco él sobre su experiencia. Bueno, como fue en las anteriores charlas, el formato va a estar dividido en dos partes. La primera parte es una presentación de los oradores y la segunda parte es un espacio para preguntas, por lo que, bueno, les recuerdo que durante la charla no se pueden hacer preguntas a través del chat, sino que las dejen para el momento de la intervención. Entonces, si les parece, le escuchamos a Patricia. Dale, bárbaro. Bueno, cualquier cosa se llega a congelar o algo, me avisan, porque a veces la conexión anda medio medio. Eh, Creo que todos los que están acá más o menos ya me conocen, pero si alguien me conoce de cara, pero no me vio, mi nombre es Patricia Ventura, soy personal de apoyo del IFEBA y hice mi doctorado también en el instituto. Y un poco cuando me convocaron para leer esta charla, me dijeron que un poco era contar quizás cómo había sido mi experiencia, eh, cómo había llegado al cargo donde estoy ahora y cómo fue quizás la transición de estar haciendo quizás una carrera en la academia para pasar a hacer otra cosa. Y bueno, yo más o menos empecé con el laboratorio, diría casi a los 13 años, porque empecé el secundario, lo hice en una escuela técnica de química. Siempre me encantó el laboratorio, siempre estuve muy relacionada al laboratorio y más o menos cuando tenía 16 años apareció la posibilidad de hacer los dos últimos años de secundario en un proyecto que implicaba una alternancia entre las materias de la escuela y el trabajo en laboratorio. Y era un grupo de laboratorios de primera línea farmacéuticos y alimenticias que estaba coordinada por la Cámara de Comercio Argentino-Alemana, donde, bueno, a mí, por ejemplo, me tocó trabajar en Bayer, o sea, quinto y sexto año los hice yendo 2 días de 9 a 17 al colegio y los 3 días restantes iba a trabajar al laboratorio. Y ahí estuve un año trabajando en la parte de farma, que en la planta de Bayer estaba ahí en Empedrado, es la planta esa que se ve cuando se cruza la vía, es la de Bayer. Y el último año lo hice en la planta donde fabricaban la vacuna para lactosa, en Verazategui. Y ahí, la que era la jefa del laboratorio era bióloga, fue la primera vez que tuve contacto con un biólogo, y yo ya sabía que quería hacer algo con el laboratorio, me gustó mucho la idea de hacer biología. Cuando terminamos tuvimos como una ronda de charlas con gente de recursos humanos que nos contaban las proyecciones de las distintas carreras que podíamos tener en el ámbito laboral y en ese momento era como que biología o profesorado o no había muchas, digamos, posibilidades o nadie imaginaba muchas posibilidades en la industria para un biólogo. No obstante, yo estaba recontra convencida de que quería ser bióloga y nada, le di para adelante. Y empecé la carrera medio en un momento complicado porque eran los albores del 2001. Y casi que en las primeras materias me pasó una vez de tener, o sea, cuento esto me parece que está bueno, que es importante, porque sí marcó un poco todo lo que vino después. En la primera materia, que es Introducción a la Biología Celular y Molecular, en la segunda clase, una profesora estalló en llanto diciéndonos que dedicarse a la ciencia era lo peor que podía pasar, que en este país todo estaba muy mal, que no tenía sentido estudiar biología, que lo mejor que podíamos hacer era pararnos de la silla e irnos a nuestras casas, y se largó a llorar en medio de la clase. Y yo ya había como pasado todo el esfuerzo de hacer el CBC, trabajando porque necesitaba trabajar, y en ese momento cuando dijeron, bueno, la verdad que como biólogo te vas a morir de hambre, fue como, bueno, ¿qué hago? Para mí fue un momento importante porque en ese momento medio que llegué a la conclusión de que a mí no me importaba si terminaba trabajando como cajera en un supermercado, yo quería ser bióloga. Y en ese contexto donde todo parecía que estaba tan mal, era como un riesgo estudiar algo que en principio ni siquiera me iba a dar trabajo, por lo que parecía. Eh, y la verdad es que durante toda la carrera tuve la suerte, o sea, una parte el esfuerzo, pero también la suerte
de poder trabajar, o sea, muchas veces lo que hice fue trabajar por ahí en laboratorios durante un año, un poco más, donde cursaba las materias que se podían cursar a la noche. Después renunciaba y el siguiente periodo cursaba las materias que tenían horarios más complicados con la plata que había ahorrado y así llegué al final de la carrera. Y al principio ni siquiera me había planteado la posibilidad de hacer una tesina por esta situación en la que yo estaba trabajando mientras estudiaba. Y más o menos cuando estaba llegando al final surgió la posibilidad de hacer la tesina con la gente de fitopatología, que es en Exactas, con hongos, con la caracterización de algunos hongos en cuanto a su potencial biotecnológico. Y recién ahí me empecé a preguntar la posibilidad por ahí de continuar con todo esto y pasar a hacer un doctorado. Y en ese momento, con la gente con la que estaba trabajando, que estaba todo muy bien, me decían que podíamos idear un plan de doctorado donde trabajara con hongos, pero ya en una cosa más biotecnológica, pero ya más o menos conociendo con la gente con la que trabajaba y cómo venían las cosas, sabía que lo más probable era que iba a terminar haciendo una tesis doctoral de sistemática de ascomicetes. Entonces, como que yo tampoco quería tanto trabajar en sistemática, pero sí quería trabajar en algo que tuviera que ver con o microbiología, o micología, o plantas, pero más del lado de la química, porque siempre me interesó mucho la parte de laboratorio. Y bueno, en ese momento decidí no presentarme a CONICET para beca doctoral porque me parecía como un poco raro por cómo había sido todo mi desarrollo laboral, esta situación de tener que presentarse con alguien para algo que se iba a resolver dentro de un año. Eh, no me iba a presentar con el grupo con el que hice la tesina, con lo cual implicaba conocer un grupo nuevo. Entonces, buscando quizás como alguna resolución un poco más inmediata, empecé a buscar en la bolsa de trabajo de las becas PICT, y en ese momento apareció una oferta que me interesaba mucho, que implicaba trabajar con defensas químicas en plantas. No conocía el IFEBA, fue justo bueno, la oferta de trabajo que al final me presenté, con Carlos Ballaret. Y bueno, en el primer momento mi idea era por ahí trabajar, empezar el doctorado, quizás en algún momento del doctorado o finalizado hacer una estancia afuera, como que más o menos tenía como ese plan que parecía el camino a seguir. Y lo que me pasó durante la tesis fue que, primero, todo el proceso de la tesis doctoral para mí particularmente fue como muy estresante, o sea, trabajé un montonazo, hice un montón de cosas que aprendí un montón y me gustaron, pero lo que me empezó a pasar fue que no me sentía quizás tan involucrada con la idea de lo que después iba a ser un investigador respecto de quizás lo que yo quería hacer. O sea, como que yo sé que quizás no a todo el mundo le pasa, pero sí a mucha gente, como que hay un punto en la mitad de la tesis quizás. O sea, a mí primero me costó un poco encontrar y concretar el tema de mi doctorado. Y después hay un punto más o menos hacia la mitad de la tesis en la que uno empieza a decir, no tengo datos, no puedo escribir nada, no puedo hacer nada, esto es un desastre, nunca me voy a doctorar. Y bueno, parte de esa crisis también me hizo replantearme si realmente me veía haciendo ese tipo de trabajo en adelante o digamos, o desarrollando una carrera como investigador. Y empecé a pensar, bueno, qué cosas de todo lo que estaba haciendo me gustaban o qué cosas quería o podía llegar a pensar en conservar. Y la verdad es que lo que siempre estuvo claro es que a mí siempre me gustó el laboratorio. Eso no, nunca ninguna duda. Es más, una de las cosas que en un principio me daba como un poco de rechazo, quizás prejuicio de la idea de seguir una carrera de investigador, pensar que en algún momento iba a pasar a dirigir gente o a tomar un rol más líder, que quizás me alejara del laboratorio y como que no me veía haciendo eso, no me sentía motivada. Y por otro lado, en el 2006 empecé a hacer docencia en la cátedra de química del CBC, que me encantó, y estaba segura que la docencia la quería conservar. Entonces, como que en un momento me empecé a plantear, bueno, la tesis la voy a terminar obviamente porque quiero terminarla, es un objetivo, pero tampoco, o sea, no me veía presentándome una beca postdoc, por más que fuera una estancia afuera que pudiese ser productiva, porque sentía que era como prolongar algo que yo ya sabía que más adelante no iba a querer continuar. Entonces empecé a buscar opciones. Una opción era volver a trabajar en la industria, que yo ya lo había hecho y tenía posibilidades de volver a encontrar trabajo en la industria farmacéutica. Eh, no estaba del todo convencida porque probablemente eso no iba a ser compatible con seguir haciendo docencia, que era algo que quería hacer. Y ya tenía un poco el conocimiento de que existía la carrera de personal de apoyo porque 2 años antes de que yo concursara el cargo, bueno, Elizabeth Karayekov, que es otra técnica del instituto, ya había concursado el de ella, que fue creo que el primer contacto que tuve con la carrera de personal de apoyo. Entonces empecé a buscar, empecé a mirar la página de CONICET, a ver qué posibilidades había, qué convocatorias había,
todo esto fue más o menos, tenía casi un año antes de terminar la tesis, y hubo 3 convocatorias que me interesaron. La primera fue en el INVIP, que es el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de Córdoba, que en ese momento decidí no presentar una convocatoria porque sentía que todavía me faltaba mucho para terminar la tesis y pensaba que en el caso de poder llegar a sucederlo del cargo, me iba a agarrar quizás con la tesis a medio finalizar y no era la idea. Y después me presenté en agosto de 2012 a una convocatoria que hubo en el INCIBE de La Plata, que vendría a ser casi como una especie de IFEBA, pero La Plata, no exactamente igual, pero es un instituto que trabaja en fisiología vegetal, y a los 2 meses fue la convocatoria para el cargo que tengo ahora en el IFEBA. En el INFIBE quedé en la selección, o sea, acá es, no sé, la carrera, aparece la convocatoria, uno se presenta, hay un llamado a entrevista y en base a las entrevistas se establece un orden de mérito. En el INFIBE quedé en el orden de mérito, creo que segunda, o sea, no quedé seleccionada, y después a los 2 meses en la convocatoria del IFEBA sí. Entonces, nada, una vez que quedé seleccionada, hay todo un proceso que se dispara, que tiene que ver con el mecanismo propio de los cargos, quizás en el Estado, que en algunos casos es más rápido, en el mío demoró un poco, o sea, yo estaba mirando justo ahora las fechas, me presenté en noviembre del 2012 y empecé a trabajar en febrero de 2014. Con lo cual hubo algo más de un año donde yo defendí la tesis doctoral, donde ese cargo estuvo en proceso hasta que se efectivizó. Y durante ese año, sabiendo que iba a tener que buscar trabajo, estuve tratando de buscar opciones que me permitieran, primero, hacer un trabajo que me gustara, que tuviera que ver con lo mío, y por otro lado, disponer del tiempo por ahí de poder seguir yendo al laboratorio porque me quedaban cosas para terminar para una última publicación que salió después de la tesis. Y en ese momento la opción que me parecía más viable fue la docencia. Pude conseguir más horas en docencia universitaria, pero también empecé a hacer docencia a nivel secundario. Y estuve en una escuela privada en Devoto y después en el ILSE, que es una escuela que también depende de la UBA, siempre dando química. O sea, nunca se me dio de dar biología, como que me gusta mucho hacer química, e incluso estuve también en el momento dando física. Y todo ese año que estuve así como, bueno, medio por ahí dedicándome a otra cosa que no era directamente el laboratorio, estuvo bien, fue muy productivo porque la verdad es que no pensaba que la docencia pudiera llegar a gustarme tanto, realmente fue una experiencia que estuvo buenísima. Y en octubre de 2013, cuando me avisaron que el cargo de alguna manera estaba otorgado, o sea, tenía que hacer el preocupacional en CONICET, darme de alta en CONICET, casi que hasta un momento tuve un momento de duda, porque la verdad es que realmente me veía quizás continuando en docencia porque realmente me gustaba mucho, y en ese momento tomé la decisión de decir, bueno, voy a poder hacer esto también más adelante si así lo quiero, bueno, vamos con esto, con la posibilidad de trabajar como CPA. Y desde que me dieron el alta hasta que realmente se hace efectivo el cargo, porque hay un proceso que depende del Ministerio de Hacienda, que es que se dé el alta del pago del sueldo y todo un montón de cosas, pasaron desde octubre hasta febrero. Y en el medio, como sabía que el cargo podía llegar a salir inmediatamente, era una posibilidad casi inmediata, pero no sabía cuándo, medio que creo que fue la única vez que me tiré a la pileta así en toda mi vida, lo que me pareció más responsable de hacer fue hablar con las escuelas donde estaba dando clases y con mis jefes en la universidad y renunciar la mayor parte de las horas en diciembre y pensando que el cargo se iba a hacer efectivo probablemente en febrero. Mi hermana ya hacía varios años que estaba viviendo afuera, tomé la decisión, me fui con un pasaje de 2 meses a Suiza. Las vacaciones que hacía mucho que me veía, tomarlas, y en el caso de que eso no pudiera salir, ya de alguna forma igual tenía casi como la tranquilidad de que todo el miedo que quizás había tenido un poco finalizando el doctorado de que nunca iba a conseguir trabajo, lo iba a solucionar porque la verdad es que, como que la verdad no me faltó nunca el trabajo, o sea, siempre pude, y por suerte, trabajar también de lo que me gustaba. Bueno, así que en febrero empecé, en 2014, con el cargo, y para los que no conocen un poco qué hacen los que están en la carrera de personal de apoyo, es una carrera tiene una dinámica similar al investigador,
y también un poco diferente en otras cosas. Es una carrera que tiene dos estamentos principales, que son los técnicos y los profesionales. Los cargos técnicos en general son para tareas que no requieren un título profesional universitario. Los de profesional sí, el requisito excluyente es que sea profesional universitario o que reúna otro tipo de conjunto de características que ameriten que uno esté en ese escalafón. Y dentro de cada escalafón hay categorías. No son tantas como la de la carrera de investigador, son tres: asistente, adjunto y principal. Todos los años presentamos informes y en función de la permanencia de la categoría, los méritos y las tareas, uno puede pedir la promoción de escalafón. Y los últimos años también empecé a participar como vedora de las reuniones donde se hacen las evaluaciones o los pedidos de promoción de los técnicos, y ahí me empecé a enterar un poco todavía más de qué hacen los CPAs, así que si cualquiera más adelante me quieren preguntar, no tengo ningún problema, pero la verdad es que el CONICET es muy diverso, hay muchos institutos, y un CPA puede desde ser, no sé, responsable de un laboratorio, responsable de un servicio, responsable de un equipo de alta complejidad que da servicio a otros laboratorios. Hay lugares donde, por ejemplo, hay institutos como el MIPSEN que laburan como una fusión de instituto-empresa, donde los CPA son jefes de control de calidad, dirigen laboratorios, en algunos casos también dirigen tesistas. Es una carrera que contempla también la posibilidad de seguir profesionalizándose, porque está contemplado que uno pueda hacer cursos de capacitación, estadías en el exterior, de hecho, porque también hay convocatorias para pasantías en el exterior. En general, por ejemplo, cuando las últimas de las que yo me enteré, quizás son gente que empezó a hacerse cargo de un equipamiento muy complejo, que hizo una estancia en el exterior para capacitarse, o para adquirir un nuevo conocimiento que le sirviera al instituto o al grupo de investigación al que le está dando servicio. También está contemplado la posibilidad del cambio de lugar de trabajo, que quizás no es lo más sencillo, pero también tiene una cierta dinámica. Y principalmente los roles que uno podría pensar, quizás para el personal de apoyo, es sostener un poco la estructura de los institutos. Lo ideal sería en los que se desarrollan los doctorandos y los investigadores, porque quizás, no sé, yo hasta ahora la diferencia que puedo encontrar respecto al CONICET con algunas empresas es que a mí me tocó trabajar en empresas grandes, y las empresas grandes en general ya son un paquete armado que funciona con una propia dinámica. Y los institutos de investigación a veces en realidad son el conjunto de un grupo de investigadores que con grupos de investigación que hicieron un instituto. Y a veces eso trae como algunas diferencias en la cultura de trabajo, que el hecho de tener personal que se empiece a ocupar de tareas más de base o del funcionamiento de los laboratorios o del funcionamiento del equipamiento también le da un poco de estructura a los institutos y hace que quizás funcionen un poco más cohesionados. No sé, igual la verdad es que si me quieren preguntar, que de las reuniones en las que estuve, me sorprendí mucho de la diversidad de tareas que hay. Con lo cual, a mí me parece, yo la verdad estoy reconforme con la decisión que tomé, y me parece que es una muy buena opción como desarrollo profesional. No, sí hay que tener en cuenta esto de que quizás si a ustedes les interesa o eligen presentarse, hay un tiempo de demora en que se concrete el alta de un cargo, y que no lo recomiendo como un trabajo para un mientras tanto, por la demora en la que tiene en salir un cargo, y porque la verdad para estar 3 meses en un lugar donde tanto esfuerzo costó conseguir un cargo, no sería quizás lo más piola. Pero tampoco es un trabajo que sea para toda la vida, porque también hay gente que después del cargo de CPA salta a otros escalafones, incluso hay gente que se ha presentado a la carrera de investigador. O sea, eso depende mucho de cada instituto y la dinámica de cada grupo de trabajo y la carrera que cada uno se hace. Pero sí, me parece que es una opción con muchas posibilidades. Así que creo que llegué con los 15 minutos, perdón si hablé muy rápido, pero bueno, si quieren hacerme alguna pregunta después, totalmente abierto. Buenísimo, muchas gracias, Patricia. ¿La escuchamos entonces ahora a Fernanda? Bueno, muchas gracias, Leticia, y re lindo escucharte, Pato. A mí, bueno, ya les dije a Martín y a las chicas cuando nos reunimos el otro día que me ponía muy contenta esta invitación, me siento súper halagada, y la verdad que verlos ahí conectados, bueno, ahora son todos cuadraditos, pero ya saben que yo tengo mucho apego y mucho cariño por IFEBA. Casi todos creo que me conocen, pero les cuento, sobre todo, les hago acordar a los que sí me conocen, que ya hace 2 años y medio que nos fuimos.
que nos vinimos para Río Negro, para Cipolletti, mi ciudad natal. Y bueno, y la verdad que nos vinimos con muchas expectativas mías, sobre todo, de insertarme rápidamente, entre comillas, al CONICET como investigadora científica. Mi vocación por la investigación es muy fuerte. Yo nunca tuve dudas, creo que desde la mitad más o menos de mi doctorado que sé y me definí que quiero ser investigadora. Y bueno, y la cuestión en CONICET, ya lo saben, está complicada, está difícil entrar. Pero no era así, no era que veníamos a Río Negro y yo entraba. Ahora estoy esperando los resultados, todavía no entré, y mientras tanto, así como decía Patricia, bueno, mientras tanto en algún momento se hizo largo, sobre todo el primer año que estábamos los dos sin trabajo, con Lucho. Voy a ponerme el tiempo para no pasar. En definitiva, yo creo que no siempre tenemos la posibilidad de elegir en qué queremos trabajar. Si yo hubiera tenido esa posibilidad, hubiera estado como investigadora del CONICET al día 1, después de haberse terminado mi beca postdoctoral. Pero bueno, sí tuve la opción en ese momento, y agradezco mucho también el apoyo de mi familia, de elegir no dar clases en el colegio secundario. Yo ya lo había hecho y me encantó y me parece una cosa que súper recomiendo si nunca lo hicieron. Y bueno, en ese momento fue un año de una búsqueda laboral muy intensa, y un año, les digo, porque realmente nos demoró un año insertarnos, tanto a Luciano como a mí, laboralmente. Y bueno, durante ese año hice una búsqueda muy activa, sobre todo cargos en la universidad. Creo que concursé 4 veces o 5 distintos cargos. Ahora hace un año y medio ya que tengo un cargo semi-exclusiva en la Facultad de Agronomía de acá de la Universidad del Comahue, y con eso les puedo contar otra charla de 15 minutos, algunos saben de qué se trata esa historia, pero en el mientras tanto, lo primero que tuve que hacer fue armar un CV que no fuera para CONICET, y mandarlo muchas veces a muchas personas. No sé bien, bueno, en un momento llegué hablando con docentes de la universidad por otros temas de concursos. Conozco a una chica, le doy mi CV y ella le cuento que no tengo trabajo, que estoy en una búsqueda súper activa. En un mientras tanto me saliera la entrada a carrera. Y bueno, y ella me cuenta que tiene un cargo muy importante en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro. Todo muy dinámico, creo que fueron 8 meses después, me llama con mi CV en mano y me dice: se me abrió un cargo, necesito hacerte una entrevista, si te gusta la idea, venite. Y bueno, fui a la delegación de la Secretaría de Ambiente, y me contó que estaba buscando una persona que no tuviera experiencia en el petróleo. Ahí hay como una señal, ¿no? Acá en la región se trabaja muchísimo en petróleo, en extracción de petróleo, y los geólogos, bueno, ingenieros en petróleo, otro tipo de ingenieros, licenciados quizás en saneamiento, en otras cosas, disciplinas diferentes a la mía o a la nuestra, tienen mucho trabajo. Y estuvo bueno porque lo que yo hasta ese momento había visto como una falencia, quizás, no sé si falencia, pero algo en mi formación que desencajaba un poco con el resto o con la mayoría, en ese momento fue una fortaleza, porque me dice: te llamé porque eras la única que no había trabajado en petróleo y necesito a alguien que sepa de ecología, de fauna, de flora, de cuestiones nativas, que casi nadie sabe acá, del sistema árido, bueno, de la región, ¿no? O de la provincia en general. Y en ese momento me ofrecí un cargo como referente de educación ambiental y de gestión integral de residuos sólidos urbanos, y ahí la veo a María, que me acuerdo que creo que uno de mis primeros días de trabajo le mandé a María San Martín un mail contándole de esto, y ella me contactó con una persona, a la María, muy buena, que me ayudó muchísimo, ¿no? Intuitivamente empecé a generar redes. Y eso estuvo muy bueno. El día 1, seguro que fue un lunes, me acuerdo, esta chica que me había contratado, una chica de mi edad, súper piola y accesible, me dijo que se iba de viaje, se fue un lunes y volvió un viernes. La verdad es que ese lunes, cuando yo empecé, no sabía bien de qué se trataba la gestión integral de residuos sólidos urbanos, ni sabía cómo iba a encarar la educación ambiental. Era un cargo a nivel regional, ¿no? Río Negro se divide en regiones por la ubicación geográfica que tiene, sobre todo, se juntan, digamos, territorialmente las provincias, y yo era la referente de esas 2 áreas dentro del norte de la provincia de Río Negro. O sea, que habían referentes por ejemplo, en Bariloche, en la parte atlántica, o en el centro de la provincia. Me contacté con las que iban a ser mis jefas, digamos, o las chicas a las que yo iba a responder,
en cada una de las dos áreas, y más o menos, o sea, empecé sin saber mucho qué quería hacer, pero la verdad que me pareció súper intuitivo esto de manejarme sola. Esta chica enseguida se dio cuenta de que no me iba a tener que decir bien ni qué hacer ni cuándo hacerlo. Del lunes al viernes que volvió mi jefa, había agarrado, porque no tenía, obviamente la persona que se había ido no me había dejado ni un archivo en Word de lo que se había estado haciendo, agarré los archivos, ¿vieron esos carpetones rosados? Creo que leí 5 o 6 de esos carpetones, lo último, no sé, 5 o 7 años de lo que se había hecho en Río Negro vinculado a ambas áreas. Yo el viernes ya estaba para dar una charla a un, no sé, a un grupo de políticos sobre lo que se había hecho en la provincia y lo que me parecía a mí que se podía seguir haciendo. La verdad que me pareció muy intuitivo y yo lo comentaba con otras personas, bueno, con gente, tanto compañeros de la Secretaría de Ambiente como con amigas biólogas por fuera de ese ámbito, y me decían, ¿y por qué te pareció tan intuitivo? Y no sé, creo que para mí es el doctorado. O sea, yo ahí nomás me pareció que como doctora había como generado mucha independencia, mucha autonomía que me resultó, o sea, que fueron un valor muy grande y realmente creo que se me valoró por esa iniciativa, por cómo me comunicaba con la gente, por la generación de redes que me parecían tan intuitivo, desarrollar, por la articulación que logré hacer tanto entre distintas áreas como entre distintos, no sé, organismos provinciales, o tener buena relación también con algo que se valora mucho trabajando en provincia, es tener muy buena relación con los municipios, ¿no? O comisiones de fomento, que, bueno, en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires se les dice comunas, pero es lo mismo, son como pueblos, digamos. Y eso me pasó que más de una vez la secretaria de Ambiente me llamó a su oficina a hablar y a decirme, Fernanda, ¿cómo hiciste esto? Esta campaña incluía 4 municipios, ¿por qué ahora tenemos 34 municipios vinculados a la campaña? Si iba a ser algo pequeño, está buenísimo. Y le digo, pero ¿te parece que puedes ir creciendo en tiempo y en territorio? Y sí, me parece que está buenísimo. Y bueno, la verdad es que me sentí muy valorada y muy contenta. Y lo que pasó fue que a los 6 o 7 meses, creo, de haber empezado en la Secretaría de Ambiente con este cargo regional, me llama la secretaria de Ambiente a su oficina y me propone un cargo provincial. La verdad que me pareció muy, muy choqueante, porque sé que hay gente que bueno, espera años, ¿no?, que se le dé un cargo a nivel provincial, y a mí se me dio, bueno, evidentemente porque había hecho muchas o algunas cosas bien, pero también porque justo se dio la posibilidad de que se libere ese hueco ahí y no pareciera que no había nadie más, mucho más dispuesto que yo, o bueno, en ese momento yo lo sentí así, o sea, fue una oportunidad, pero también, o sea, tuve como algo de suerte, obviamente, que justo en tiempo y espacio estaba yo ahí. Y la verdad es que, bueno, a mí por ahí, a diferencia de lo que contaba Patricia recién, si bien yo siempre me sentí muy cómoda trabajando en la provincia y en general no me estresaba, o sea, me parecía algo que estaba bueno, y yo siempre tuve mi vocación por la ciencia muy clara, y de hecho, bueno, ahí cometí quizás un sincericidio con la secretaria de Ambiente, que le dije, mira, yo me vuelvo a presentar a CONICET cada año hasta que entre. Si a vos te sirve que yo me quede acá hasta que me salga CONICET, tomo el cargo con todo el compromiso que tengo, pero no puedo acompañarte en toda tu gestión de 4 años. Me dijo que le servía, así que bueno, seguí adelante con eso. Me pareció súper motivante esa valoración, y la verdad es que creo que bueno, muchas cosas, a mí me gustaron varias de las preguntas que me hacían las chicas o por mail el otro día que nos juntamos, y me siento muy identificada con esto de, ¿no? De si las chicas me habían preguntado cosas así como si se buscan doctores. Y yo creo que no se buscan doctores para nada en el ámbito. O sea, no. Algo cómico es que mucha gente pensaba que yo soy abogada, o piensa que soy abogada, porque a veces me presentan como doctora Fernanda Reyes, y yo creo que no se valora lo que no se conoce, y no se valora la formación de posgrado, sí, como la diferencia, bueno, entre ser un profesional y no serlo. Eso sí se valora porque se conoce digamos, la diferencia de la formación. Pero bueno, yo les propongo a los más jóvenes o a todos en general que esta idea que yo me llevo, y que es que corre por parte nuestra destacarnos en gestión pública o gestión institucional en general.
Y aunque te destaques, no van a pensar que es porque tenés un doctorado. Yo creo que eso hay que transmitirlo, empezando por una búsqueda laboral a conciencia, ¿no? Y después, bueno, si es que entras a trabajar en un ámbito así, seguir transmitiéndolo y diciendo exactamente que esto es una formación integral, lo del doctorado. ¿Por qué vuelvo a lo de la búsqueda, a la búsqueda laboral? Me habían preguntado cómo se genera también o cómo se gana un cargo en el Estado. Y es bastante indescifrable, porque, bueno, a mí me pasó, yo tuve mucha suerte, pero pareciera que lo más importante es armar un buen CV, no un CV académico, para CONICET no es lo mismo, y quizás una carta de intención destacando las aptitudes que tenemos o que hemos podido desarrollar a través del doctorado. Yo creo que eso es muy importante, es una carta de presentación, porque durante el doctorado no solo desarrollamos un tema específico, en mi caso, el tema que desarrollé durante mi doctorado no tiene nada que ver con lo que después pude hacer y desarrollar durante la gestión, esto 1 año y medio, y la verdad que no, si bien, bueno, habré hecho agua seguramente un montón de veces, pero lo importante es que todas las otras cosas es que puedo generar redes, que puedo armar proyectos, que sé escribir un proyecto y después desarrollarlo, coordinar y dirigir recursos humanos y hasta se me dio que 2 de mis compañeros técnicos me pidieron que los dirija o codirija en sus tesis de grado y ahora se están por recibir y eso es muy lindo y es una valoración muy grande y yo creo que tenemos en la academia, no sé, creo que no estamos o no nos damos cuenta, nos olvidamos de esto de ser evaluados continuamente y todo es un palo atrás de otro palo, atrás de otro palo y estamos muy acostumbrados a ese nivel de estrés, que es enorme y que aún así no nos frustra. Y en general la gente no pasa por eso y tampoco está dispuesta a hacerlo. Yo creo que en gestión, bueno, tiene sus cosas. También otro día les cuento 15 minutos de las cosas malas, pero a mí me parece que fue una experiencia, en mi caso, muy, muy buena. Y ahora sí les quiero presentar, solo son 3 diapos, eh, para traer a colación una figura que nos mostró, a ver si me ven la pantalla, porfa me avisan. Ahí la vemos. Buenísimo, gracias. A mí me gusta mucho esta figura que mostró Esteban, a nosotros en un grupo también de postdocs, en 2017, pero seguramente otros la conocen, y esto de cuáles son las motivaciones que nos mueven en nuestro trabajo. Este triángulo, ¿no? Que él nos decía, como que tenemos 3 ejes, como 3 fuerzas que nos mueven, el ego, la curiosidad y la empatía. Y él, Esteban, nos transmitía que no se pueden atender a las 3 cosas por igual, que ya sea por nuestra personalidad, por nuestra formación, por nuestra capacidad, o lo que sea, siempre estamos más inclinados hacia 2 de esas aristas, y yo creo que yo, como en mi investigación o trabajando en investigación, siempre sentí mucha afinidad con esto de la curiosidad y el ego. Mis motivaciones o mis fuerzas están ahí o estuvieron ahí. Es más, yo le tuve que pedir, digo, Esteban, ¿cómo es lo de la empatía? Dame un ejemplo. Me costaba, la verdad, pero cuando empecé a trabajar en gestión, la verdad que sentí un eje que antes no había sentido en la ciencia. No sé bien por qué. Amo investigar y me parece que es lo que quiero hacer de mi vida. Pero la gestión a mí me hizo sentir mucha empatía por el territorio y justamente, o no es casualmente que sea mi provincia el lugar donde nací, donde crecí, donde viví mis primeros 20 años y donde estoy ahora y pareciera que vamos a estar un tiempo más. La verdad que siento mucha empatía por el territorio, no solo en lo físico, también por la gente, y eso me generó trabajar en gestión. Y bueno, y la curiosidad que me parece maravilloso haber aprendido lo que aprendí sobre residuos, sobre educación ambiental y bueno, sobre un montón de cosas las que espero seguir aprendiendo. Pero bueno, lo que me parece más importante acá, volviendo a la gestión pública, es este que le digo yo elefante en el living, y es que ahora no me pasa más. ¿Me están escuchando? Te escuchamos. Sí, sí. Ah, perdón. No sé por qué, ahí está, no pasa. El elefante del living, le digo yo, tenemos motivación. Quienes nos doctoramos, tenemos motivación, y eso es lo que nos mueve. Y yo creo que eso es lo más valioso de un doctor, una doctora trabajando en gestión, y eso es lo que más llama la atención. Ahí está Martín Aguiar, y él siempre me dice que lo más importante son las ideas. Yo estoy segura de eso. En la investigación lo más importante son las ideas y tenemos que estar celosos y celosas de ellas.
nuestras ideas, cuidarlas y, bueno, valorarlas, desarrollarlas. Seguro que en gestión también son muy importantes las ideas, pero yo creo que la motivación en la gestión mueve, contagia y solamente puede traer cosas buenas, no sé. Eso es lo que yo sentí. Y bueno, y quiero dejarles 3 mensajes. Decirles que, bueno, como doctores tenemos que valorar y hacer bandera del trayecto recorrido y las herramientas, experiencias y virtudes adquiridas, que son causa y consecuencia de nuestra motivación. O sea, nosotros hicimos un doctorado porque tenemos motivación y salimos, creo, del doctorado todavía con más motivaciones, de insertarnos en el ambiente laboral, ya sea como investigadores o como otras, en otras cuestiones. La gestión como experiencia laboral nos puede dar mucho aprendizaje y antecedentes valiosos, creo y espero, para luego desarrollarnos como investigadores. Y el último mensaje es que todos somos diferentes, ¿no? Y a mí me trajo muchas satisfacciones, como les decía, pero yo siempre lo viví como una etapa. Y capaz eso me hizo disfrutarlo aún más y tratar de minimizar lo que sí es estresante y no está tan bueno. Trabajar en gestión tiene aspectos muy positivos, que a determinadas personas pueden darle más satisfacciones que trabajar en investigación, y eso está buenísimo. Creo que está re bueno probar otras cosas, que sobre todo si ya les parece que... Voy a volver al Meet. No, que digo que esto sí es un momento, o sea, sí puede, me pasé con el tiempo, sí puede ser un momento, un mientras tanto, en mi caso lo fue, y está buenísimo. Y se los recomiendo si es que quieren pasar por la experiencia. Después, bueno, respondo preguntas. Pero bueno, ya pasados los 15 minutos, les cuento, no es el final de la historia, pero es como el comienzo de otra cosa, que acabo de renunciar a este cargo a nivel provincial, porque me contrataron de la Universidad de Río Negro para trabajar como coordinadora de un proyecto de investigación que dirige Lucas Garibaldi desde Bariloche. Así que bueno, ahora voy a empezar a trabajar como asesora externa de la provincia con un grupo de docentes de la Universidad del Comahue para asesorar a la Secretaría de Ambiente y al Ministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial. Así que bueno, ya les contaré en la próxima cómo me va con eso. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Fernanda. Bueno, digamos, estaba planificado para que continuara Daniel Soma, pero nos había avisado que estaba un poco complicado. A último momento le surgió un acto, digamos, de parques nacionales, así que asumo que, bueno, después trataremos de invitarlo para que participe en alguna próxima reunión, o bueno, si se suma en el transcurso que vamos haciendo las preguntas, a lo mejor puede comentar algo. Pero si les parece, abrimos el espacio para las preguntas. Si quieren, piden la palabra por el chat o bueno, van habilitándose los micrófonos y hablando si no hay tanta demanda. Bueno, voy a romper el hielo si nadie más pregunta antes. Bueno, primero agradecerles de vuelta a las dos por sus charlas, estuvieron buenísimas y súper interesantes. Los recorridos de las dos, aunque quizás ya las conocía un poco, pero no, me seguía enterando cosas y me gustó mucho escucharlas, así que gracias nuevamente. Y después les quería preguntar, sobre todo a Fer, que lo mencionó, pero me parece que Pato quizás también seguro tiene algo para decir, esto de armar un CV que no sea para CONICET, como en qué, no sé, como qué cosas destacarían o qué cosas no mostrarían tanto, las dejarían, digamos, qué cosas pondrían más arriba y qué cosas mandarían más abajo en el CV, pensando en un cargo en el sector público, por ejemplo, o en docencia secundaria, no sé. ¿Querés hablar a los dos? Bueno, mira, yo la verdad que hoy en día eso creo que quizás me costaría un poco contestarlo, porque la verdad es que, no sé, mirá, en algún momento en alguna de las empresas donde trabajé me acuerdo de, durante la entrevista, yo había estado trabajando 2 años en el Instituto Nacional de Parasitología con Chagas, como técnica, que para mí era una experiencia de laboratorio enorme, que aprendí un montonazo de cosas, y me acuerdo que en la entrevista lo que me dijeron, igual en ese lugar me terminaron tomando,
pero me han dicho, no pongas que trabajaste en el Estado. Y yo era, no, pero ¿cómo? Pero pará, son 2 años, yo laburé un montón. Y me decían, no, está muy mal visto que pongas que trabajaste en el Estado. Y igual estoy hablando de otra época, estamos hablando de la época por ahí post-menemista, creo que casi 2006. Entonces, hoy en día es cierto que cambió mucho la visión de lo que es el rol del que trabajó, tuvo un cargo en el Estado, se profesionalizaron mucho muchas áreas del Estado, y sobre todo también lo que tienen que entender es que el CONICET, dentro de todo, está como muy bien visto, tiene una alta percepción en la sociedad. Entonces, quizás sería, ahora decir trabajé en el Estado, sí, pero recontra pondría en el currículum, y quizás lo que sí adecuaría un poco es pensar que si el objetivo es trabajar en una empresa, quizás es más importante el hecho de que ustedes puedan reflejar qué competencias adquirieron en el doctorado, qué cosas pudieron o aprendieron a manejar o en qué cosas pueden desempeñarse, antes que quizás las publicaciones. Y quizás si fuera más orientado a un área de docencia, toda aquella experiencia que hayan tenido de extensión o de docencia, obviamente es lo que más va a importar, ¿sí? Y la formación académica sobre todo. Yo la verdad es que en varios momentos en que tuve que trabajar, creo que tenía como 5 versiones distintas del currículum pensando a dónde me iba a presentar. Por eso digo, no diría un único modelo de currículum. Me parece que uno tiene que pensar quizás cuál es el objetivo del que está convocando o buscando un empleado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si uno quiere trabajar en el Estado en un área, bueno, ¿qué puedo aportar yo a esa área? Entonces quizás es lo que más destacaría en el currículum. Y sí está buena la idea de tener más de un modelo de acuerdo a lo que ustedes estén pensando en presentarse. De acuerdo con Pato, yo armaría, o en un momento en ese año de búsqueda laboral súper intensivo, tenía o sea, volví a ver mi CV en formato Word cada vez que me iba a presentar un trabajo, a ver qué destacar y qué no. Bueno, y cuanto a tu pregunta en particular, Sofi, yo creo que sí, que es muy importante esto, de haber dirigido recursos humanos, dar clases, haber dado clases en el ámbito, bueno, digamos, en nivel media, en nivel universitario es muy importante, está muy bien visto, y quizás también haber dirigido proyectos o participado en proyectos, haber pedido subsidios y haberlos manejado. Y también es importante el grado de participación que tenés en esas actividades. ¿Les parece, creo que en general en el Estado les parece como muy impactante que vayas a un congreso y que des una charla? Cosa que a nosotros nos parece súper normal. Y bueno, y si una búsqueda laboral es, por ejemplo, en el Estado, si tenés una experiencia, aunque sea un curso que a vos ahora te parece que es muy chiquito, o que no tiene mucha significancia, o que hace muchos años lo hiciste, pero y capaz que no tenés un certificado, no te lo van a pedir, que sea en un tema bien vinculado, no sé, en mi caso, de la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, en eficiencia energética, aunque ahora te parezca una pavada, es importante porque si es que llega a tener un vínculo directo. Yo creo que la carta de presentación es importante también, ya sea por mail o ir y darle en mano el CV a alguien y decirle explícitamente, quiero trabajar en este organismo, en mi desarrollo como doctora, dirigir recursos humanos, lideré grupos, doy charlas, ¿no? O sea, son cosas que creo que sabemos hacer un montón de cosas como doctores que no valoramos hasta que nos corremos un poco de tener el cuadro acá adelante y nos damos cuenta de que no es normal, digamos, o sea, no es normal, digamos, no es la media de la gente que está buscando trabajo que sabe hacer eso y se manejó en esos términos de exigencia durante tanto tiempo. Lo que sí es más difícil, me parece, a mí lo que más me costó fue cumplir un horario y responder a una jefa. Creo que fue lo más difícil de todo. Pero bueno, cuando me ofrecieron el cargo a nivel provincial lo puse como condición, no responder a nadie y no cumplir el horario. Me dijeron que no las dos cosas, pero bueno, por lo menos lo intenté. Sí, yo quería preguntar algo relacionado un poco a la pregunta de Sofi. Bueno, también agradecerles a las dos por la charla, estuvo re buena.
Y más que nada, Pato, le quería preguntar qué tipo de antecedentes se valoran para entrar como personal de apoyo, si son las mismas cosas que se pide para un investigador o son otras cosas. Y después, por otro lado, si tenés alguna idea de números de cuánta gente entra, cuánta gente se presenta, porque quizás yo tengo la idea de, por lo menos de ver lo que pasa en IFEBA desde que estoy ahí, pareciera ser como que es más difícil entrar como técnico que como investigador, o que hay menos puestos, pero no sé cuánta gente se presenta, por ejemplo. Y entonces me parece que está la idea de que es más difícil o es muy difícil conseguir un puesto así. No sé si es así, porque no sé los números, o es una idea nada más. Está bien. No, sí, hay varias cosas. A veces el tema de qué es lo que se pide o qué se valora depende también mucho del instituto. O sea, y eso por ahí lo comento por gente que después se me acercó a preguntarme porque estaba mirando convocatorias, qué es lo que sucede. Muchas veces el cargo viene asociado, por ejemplo, a la adquisición de un equipamiento o a una nueva funcionalidad en un instituto donde se pide un cargo técnico para cubrir necesidades. Creo que todos los institutos todos los años piden y el CONICET dice, bueno, se dan estos o se otorgan estos en función de las jubilaciones, en función del presupuesto. No hay una convocatoria anual como la de la carrera de investigador. O sea, son cargos que van apareciendo a demanda. Y lo que pasa a veces en los procesos de selección son distintas cosas. Hay institutos que quizás quieren el técnico, o sea, y esto lo digo, pasa en todos lados, pero son varios grupos de investigación. Entonces quieren estar todos representados en ese único pedido de cargo profesional. Entonces, cuando uno mira la lista de requisitos, una persona tiene que haber hecho 10 doctorados para cubrir por ahí todas las cosas que se piden. Entonces, eso a veces hace que muchos desistan de presentarse. Si no, yo no cubro con todas estas pautas. A veces pasa también que para reducir la cantidad de gente que se va a presentar a la entrevista también se piden una serie de cosas que no son las que realmente se le van a pedir al personal cuando empieza a trabajar, porque eso también pasa. Mi recomendación es que, o sea, yo cuando empecé a buscar en las convocatorias que iban apareciendo, o sea, empecé a mirar porque tampoco es que hay alerta de guarda, aparece una convocatoria de personal de apoyo. Uno tiene que, en la página de CONICET, en la parte de convocatorias, hay una parte que es personal de apoyo, y van apareciendo paulatinamente las convocatorias que salen en los distintos CCTs, en todo el país. Entonces, uno muchas veces lo que hace es, por ejemplo, mi estrategia fue, bueno, yo decía, a ver, trabajé, la verdad que tuve suerte de tener una experiencia laboral muy amplia en laboratorios, en distintos tipos digamos, de laboratorios, si quieren. Los dos por los que más afinidad siento son el trabajo con plantas y la parte de microbiología. Entonces yo ya sabía que iba a preferir convocatorias que estuvieran relacionadas con eso, por más que, no sé, mientras estaba buscando apareció una convocatoria, creo que en el INGEBI, pero era para trabajar en cosas relacionadas a biología humana, que yo sabía que ya había trabajado y no me motivaba tanto. Entonces, de las que me presenté, sí sabía que quizás no cubría todos los requisitos que se pedían, pero uno también por ahí puede empezar a mirar a qué se dedica el instituto, cuáles son los grupos de investigación, quizás hasta contactar a algún investigador para saber, bueno, qué, porque de todas esas cosas que se piden, hay algo que seguro es lo principal y hay otras cosas que por ahí se pueden llegar a negociar si uno no tiene dominio o técnicas o tareas a desarrollar. Después, ¿cuánta gente, o sea, cuántos cargos abren por año? La verdad que es un número que no sabría decirte, pero quizás si miras la página de CONICET, todos los meses se están abriendo convocatorias, en general. Quizás hay meses que menos, meses que más, pero es cierto que no tiene la regularidad de la carrera de investigador, eso es cierto. Qué sé yo la verdad cuando estuve buscando también había pensado buscar en INTA, tenía la posibilidad en un momento de volver también al Patala, que también estaba trabajando en Chagas, pero ya como que no quería volver a eso. Entonces, nada, es cierto que hay menos convocatoria en este momento que la carrera de investigador. Cuando en realidad también debería haber más porque es cierto que hace falta mucho personal técnico en la mayoría de los espacios. O sea, la verdad es que después de doctorarme y empezar a trabajar, medio como que empecé a realmente ser consciente a veces de la cantidad de cosas que se le piden a un becario o a un investigador que no tienen que ver con el trabajo que se supone que tiene que hacer. Y también hay como una idea dentro del CONICET, no sé si dentro del CONICET o del ámbito científico, pero decir, somos tan grosos que podemos hacer un montón de cosas. Y es cierto, podemos hacer un montón de cosas, pero necesariamente no deberíamos tener que hacerlas. Entonces, de repente tenés investigadores que son administradores, dirigen, se encargan de las compras y hacen una cantidad de trabajos que podría ser mucho más eficiente la situación si ese trabajo estuviera más segmentado y más delegado. O sea, yo creo que si me lo preguntás hoy en día, lo ideal
para que el CONICET o cualquier institución científica funcione bien es que realmente tengas personal de base que se encargue de un montón de tareas que sean delegables para que un doctorando o un investigador se puedan concentrar en su tarea sin tener que estar haciendo los 20 malabares que hacen todos los días. Porque o sea, yo realmente no llegué a ser tan consciente de todas las cosas que tiene que hacer un investigador hasta que lo empecé a ver un poco como del otro lado. Y ahí dije, sí, la verdad que es una sobrecarga enorme. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, gracias. De hecho, yo estuve en Estados Unidos hace unos años, me llamó la atención que cada grupo, cada laboratorio, que era un director con 6, 8 becarios, tiene su técnico que organiza todo. Tipo, es otra cosa. Muchas gracias. Yo quizás una cosa que quisiera agregar que me parece que salió un poco de la charla previa que tuvimos, que comentaban que quizás alguna gente está como preguntándose qué tanto le aporta o no el doctorado para dedicarse a otros trabajos. Sí quisiera tomar un poco lo que dijo Fernanda, esto de que cuando uno está haciendo el doctorado estamos en un nivel de competitividad tan alta porque el sistema es exigente, uno es exigente, y se supone que el paper tiene que estar en la mejor revista y el doctorado lo más exitoso posible, que a veces uno realmente pierde la referencia de lo capacitado o de lo capaz que es, porque la vara está tan pero tan alta que es un poco a veces uno siente que está llegando al borde o que no es suficiente. Y eso también, yo creo que cuando terminé el doctorado tenía la sensación de no voy a poder trabajar en ningún otro lugar, o sea, uno atraviesa por ahí esas etapas, pero está bueno también el tema de quizás transitar otros ámbitos para darse cuenta de la cantidad de cosas que uno aprende haciendo un doctorado, y sobre todo la independencia, no solamente en la autogestión, un poco lo que decía Fernanda, sino también como una especie de independencia en la generación de conocimiento. O sea, la verdad es que yo creo que me di cuenta que después de haber terminado la tesis podía encarar casi cualquier cosa que me propusiera, más allá de si estuviese o no la posibilidad. Y me parece que a veces cuando uno está terminando, al estar sumergido también en un ambiente tan competitivo, pierde un poco esa referencia. Y está bueno que sean conscientes de eso también, me parece. Yo quería preguntarles qué, en relación a esto están hablando y que están comentando de las cosas por ahí que resaltan del tránsito de haber hecho un doctorado, pero más bien en cuanto a la personalidad de uno, que algo creo que mencionó Fernanda en su exposición, como qué aptitudes o actitudes les parece que son por ahí convenientes, deseadas para una persona que trabaja en el Estado. Creo que cuando mostraste el triangulito, Fernanda, medio que hablaste un poco del tema, pero bueno, como para explayarse un poco más, porque digamos, en la investigación uno por ahí lo tiene más presente a que, bueno, a esto de tener ideas, de ser ingenioso, de pensar y preguntarse cosas, por ahí esas son como las actitudes deseadas de un investigador, y yo me pregunto, bueno, ¿y cuáles son las deseadas para alguien que está en gestión o en alguno de los lugares, digamos, del Estado que estábamos comentando? Yo, la verdad es que, bueno, un poco lo que les transmití recién. Yo creo que en mi caso fue intuitivo, seguramente también por mi personalidad, y creo que fue muy bien recibido desde bueno, la Secretaría de Ambiente, donde estuve trabajando este último año y medio, esto de poder tener una buena llegada a la gente, ¿no? Como una llegada en la que agarraba el teléfono. Eso también pasa en el Estado, que todos tienen tu teléfono, no sabes bien cómo, y el teléfono siempre está arriba de la mesa sonando en cualquier reunión. Y bueno, y la verdad que lo de levantar el teléfono y llamar al referente de ambiente de tal municipio y pedir. Y bueno, y la verdad está bien, yo soy así, mucha paciencia, pero no sé, Lili de Chuele me cuenta que los hijos, qué sé yo, y bueno, y después sí le puedes pedir lo que le tenías que pedir. La llegada a la gente es importante y eso creo que es lo que te genera también empatía. Bueno, gracias, Gerba, ahí se aparece.
La verdad que eso a mí se me valoró mucho eso, la generación de redes y el acompañamiento y el fortalecimiento de equipos locales, porque en el caso de la provincia de Río Negro, la Secretaría de Ambiente directamente no maneja dinero, digamos, no maneja fondos, subsidios o créditos para otros organismos ni para municipios. Entonces lo que me quedaba a mí era comunicarme directamente y articular quizás, bueno, pasame, no sé, queremos hacer algo con residuos, bueno, pasámelo y lo vemos juntos o juntas, reunámonos por esto, y eso se me valoró mucho, tanto dentro de mi organismo, digamos, como por fuera, digamos, en otros organismos, tanto municipales como, bueno, provinciales o de nación. Eh, Creo que esta forma de trabajo estuvo bueno. Sí, yo por tu lado creo también, me parece la capacidad de ser independiente, sobre todo, que uno tiene como que a veces arreglarse con cosas que no hay o resolver problemas que quizás cuando uno está haciendo el doctorado o recién está empezando, siempre hay alguien más arriba que está resolviendo las cosas y quizás ahora uno pasa un rol donde el que las tiene que resolver es uno y me parece que todo el tránsito de la tesis realmente nos da una capacidad de independencia, incluso durante el momento en que estuve haciendo docencia, una de las cosas que, sobre todo en secundario, que me di cuenta es que tenemos, no sé si es la formación doctoral o es la propia personalidad que cada uno trae que nos lleva a elegir estas carreras, pero sí tenemos quizás la capacidad de enfocar problemas desde distintos ángulos y la capacidad quizás de llevar las cosas un poco más allá. O sea, siempre una de las cosas que me dijeron, sobre todo en docencia, que era que notaban quizás una capacidad de innovar, que en otros estamentos no estaba tanto, y me parece que quizás es un poco parte de la formación y quizás es un poco parte de la personalidad de cada uno que elige este tipo de carreras o este tipo de tránsitos y de trabajo. Bueno, de algo que no mencioné, pero tiene que ver con esto y bueno, es mucho más aburrido, en mi caso, para mí por lo menos, toda la situación política, ¿no? Digo, política del tinte o el color político de cada gestión. Y bueno, y se valora el hecho, a mí me han valorado el hecho de que yo por ejemplo, llamaba a todos los municipios, no importaba si estaban alineados con el gobierno provincial o no. Y eso me lo agradecieron directamente y varias veces municipios que, bueno, por no ser del mismo color político que la provincia, quedan afuera de muchas campañas o cuestiones así. Y también me han bajado la persiana, no me han respondido el teléfono, los municipios, los que no tenían el mismo color político que la provincia. En la provincia de Río Negro, así como la de Neuquén, hay un partido político, digamos, diferente a los más eh, digamos, populares o los más grandes de la Argentina. Y bueno, eso me pareció siempre muy aburrido y como a mí no me engancho en esa, para bien y para mal, probablemente, no sé, en general no tuve problemas, pero a mí se me valoró desde los grupos locales, por no engancharme, digamos, en ninguna en particular. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat o prende el micrófono? Bueno, algunos del grupo de investigadores, docentes, estaban obligados a callar. Si quiere hacer algún comentario o pregunta.
Bueno, gracias Martín, a los dos Martín, pero Martín Aguiar, aprovecho que estás ahí para hacerte acordar el día que me quería presentar en SIC, en IFEBA, que me dijiste no, vos te tenés que volver a tu provincia, y bueno, y agradecerte por eso una vez más, con un montón de público. Gracias Antonio, ahí le Bueno, muchas gracias. Bueno, hay muchos agradecimientos. No sé qué pasó con Leticia, que la perdimos. Yo estoy haciendo de anfitrión, que no debería, pero no la escucho Leticia, no sé. No, Ahí está. había dejado Bueno, perdón. muteado. No, Te estoy. devuelvo la posta, entonces. Pero bueno, sí, es como dice Martín, muchos mensajes de agradecimiento en el chat. La verdad que estuvieron muy buenas las presentaciones de las dos, muy interesantes todo lo que contaron, las experiencias que tuvieron, digamos, todo lo que, por lo que atravesaron y las decisiones que tuvieron que tomar, me parece súper interesante. Y después todas las reflexiones que nos dejaron. Parece que, bueno, no, por ahora no habían surgido más preguntas. Quizás, como no tuvimos la presencia de Daniel, que hubiesen sido a lo mejor otros 15 minutos de charla, capaz estaríamos más cerca de la hora de terminar, pero por ahí si nadie quiere comentar nada, o no sé ustedes, si quieren hacer algún comentario de cierre, vamos. Todos, perdón. No, eso, agradecerles una vez más y bueno, y que se animen en la medida que puedan a probar como otras salidas laborales diferentes, más allá de lo que sigan haciendo o lo que les vaya surgiendo, siempre está bueno. El ámbito privado también está bueno, o prestar servicios a empresas privadas, tipo freelancers, hasta que salga una beca o salga un ingreso a carrera, también son experiencias que está re bueno pasar y bueno, y sin dudas la docencia siempre es muy favorable para la formación, me parece, profesional y académica. Así que eso nada más. Te dejo, Pato. No, bueno, eso más que nada agradecer, lo dije en la reunión previa también, pero me parece una recontra buena iniciativa que se estén haciendo estas cosas, porque muchas veces pasa esto de que quizás la gente que está tomando una decisión distinta a la de la continuación de la carrera científica, quizás no sabe a veces cómo encarar o para dónde encarar. Está bueno que surja esta discusión dentro del instituto, me parece buenísimo. Y que bueno, que nada, que si surgen preguntas más adelante, que no hay ningún problema, que escriban, todos saben dónde estoy. Y bueno, de nuevo gracias por haberme invitado a la charla. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y esta era la última charla planificada para este año. Esperamos continuar el año que viene. Veremos cómo sigue esta situación, digamos, pero está en los planes continuar con estas charlas justamente porque vemos que han tenido muy buena recepción de parte de todos los becarios y bueno, también el público en general. Ahí todos están buenas, así que pensamos continuar. No sé, Martín, si querés agregar algo más. No, impecable. Muchísimas gracias, Patricia, Fernanda, a toda la gente que vino a escuchar y participar. Y bueno, ya habrá más de estas. Y la verdad que nos vamos con un montón de aprendizajes. Muy, muy lindo escucharlas. Bueno, muchas gracias. Chao a todos. Chao. Chao, buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.